Nuevamente, bienvenidos a esta nueva sesión sobre lo que estamos hablando ya desde hace 2 semanas, pues teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo y teniendo en cuenta cómo dentro de la iglesia ha habido desconocimiento de lo que es exactamente la salvación. Y bueno, la idea de esta sesión ahora es seguir aclarando algo que para algunos tal vez es obvio, pero nos podemos llegar a sorprender en donde vemos que muchos de los que se llaman cristianos o la cristiandad hoy en día no es tan obvio. El tema que estamos viendo ahora es salvación. Comenzamos la semana antepasada, casi que arrancar de lo más básico, ir hilando para poder llegar a conclusiones que a nosotros como iglesia nos ayuda mucho a saber en dónde estamos nosotros caminando en estos tiempos. Yo creo que nosotros como iglesia hemos avanzado en nuestro cristianismo de varias maneras, muchas veces porque hemos repetido lo que otras personas nos han dicho, confiando obviamente que las cosas son así, son ciertas. Cerramos los ojos y muchas veces no profundizamos. No es para echarle culpas a nadie, pero es como el ser humano actúa. Nosotros como iglesia pues no hemos estado exento de eso. Nos hemos dejado llevar por la costumbre, tal vez por la tradición, y por X o Y motivo no hemos profundizado en lo que es la verdadera doctrina. El objetivo del tema de hoy es aclarar, darle fuerza al conocimiento que ustedes han tenido en la iglesia, pero sobre todo aclarar algunos temas que tal vez todavía no son claros para muchos cristianos. Otra cosa que les recuerdo es que este curso, ustedes lo ven, somos unos privilegiados porque los tomamos aquí en vivo, pero también después, cuando los ponemos en las redes, es impresionante la cantidad de gente que ya está comenzando a entrar. Entonces, también es muy bueno ver que lo que estamos aquí sembrando está tocando muchas vidas, muchos corazones que no sabemos exactamente a dónde está llegando, pero pues nuestra oración ha sido que esto pueda impactar muchas vidas y pueda edificar a muchos cristianos a donde pueda llegar esta información. Voy a ir poniendo unos versículos, pidiendo el favor a los que estén ahí disponibles para que vayan leyendo en la Saulo, medida que con vamos. gusto, tengo anotados, así que lo que necesites con mucho gusto. Ok, avanzando, porque hay más todavía, aparte de los que le envié hay más, pero gracias, Anabel. Acordémonos de dónde partimos la semana antepasada, y fue estas encuestas que hicieron entre cristianos de los Estados Unidos, que se dicen que son nacidos de nuevo, pero en donde el 70% de estos encuestados nacidos de nuevo dicen que Jesucristo no es el único camino a Dios, y el 60% dicen que la salvación se puede recibir bien sea a través de Jesús, de Buda o de Mahoma. Cuando esto sucede, yo me pregunto, bueno, ¿cómo se puede nacer de nuevo y no reconocer que Jesucristo es el único Hijo de Dios, que es el Salvador de la humanidad, que derramó su sangre por nosotros? ¿Acaso Buda, Mahoma derramaron su sangre? Y si ellos lo hubieran derramado, era la sangre pura. Una de las condiciones para nacer de nuevo es reconocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, no solamente confesarlo, sino creerlo de corazón. Es una paradoja o es algo contradictorio decir que se es nacido de nuevo y al mismo tiempo decir que Jesucristo no es el único camino a Dios. Entonces aquí debe haber algo. O una cosa está equivocada o la otra, pero las dos cosas no pueden ser reales. Y lo que hemos concluido es, bueno, ¿será que sí nacieron de nuevo estas personas encuestadas? Que no es por echarles el agua sucia a estas personas que se encuestaron, sino acuérdense que esto es una muestra de un universo de lo que es la cristiandad en los Estados Unidos, que a la vez es una muestra de lo que es la cristiandad a nivel global, por ser esta una nación multinacional y multicultural, etcétera. Y recordemos también de lo que vimos la vez pasada, es por qué se hablaba de la vida, por qué era tan relevante la vida que dio el Señor y por qué la sangre. Entonces dimos varios versículos desde que se comenzó a dar la ley. La ley decía que se pagará vida por vida, como dice Éxodo 21:23. También como vemos que la vida está en la sangre y que la sangre expiada en el altar, expiar quiere decir salva el alma. Levíticos 17:11, y que todas las cosas según la ley eran purificadas con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Pero entonces acuérdense que lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una representación de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces vamos a seguir hablando sobre la sangre, pero vamos a entrar a otros temas y hablar especialmente sobre salvación, cómo nosotros estamos entendiendo la salvación y si la salvación está llegando a donde debe llegar en estos tiempos. Continuando ya con el desarrollo del tema, es por qué Jesús es el único Salvador. Yo creo que para poder entender esto hay que entender lo que se dijo la vez pasada, porque se han entretejido los temas para poder llegar ahora de que lo único que podría redimir al ser humano con esto que está haciendo o que hizo Jesús y lo que va a seguir haciendo cuando Él regrese en su segunda venida es arreglar ese problema
problema tan grande, ese desorden universal que ocurrió con la caída de Satanás en la antigüedad, en tiempos que no están escritos en el Génesis, pero vemos que fue la primera caída, la primera rebeldía que hubo en el cielo, que causó un problema cósmico grandísimo. Y por eso es que vemos que en el Apocalipsis el cielo y la tierra también tienen que ser renovados porque se contaminaron. No podía ser cualquier salvador. Para que haya salvación, obvio que se necesita de un salvador, pero se necesitaba de alguien que fuera único. No podía haber sido un hombre o no podía ser un hombre común y corriente. Tenía que ser el mismo Dios que se hizo hombre. Y primera de Timoteo 3:16, Anabel, está en la pantalla, por favor, si la puedes leer. Sí, 1 Timoteo 3:16 dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, Anabel. Tenía que ser el mismo Dios que tenía que arreglar el problema, pero no arreglarlos desde su trono siendo Dios, porque hubiera sido muy fácil. No, la verdad no hubiéramos ni siquiera estado acá. Él pudo haber arreglado el problema de la caída de Satanás en el mismo momento, pero él tenía una obra maestra, algo espectacular, que era hacerlo a través del hombre, donde la iglesia está jugando un papel clave en esto, pero no podía ser el hombre solo, sino que necesitaba el mismo Dios que fuera ese intermediario, pero él siendo Dios, pero a la vez siendo hombre. Su victoria es la única que a nosotros nos funciona para poder arreglar eso. Él tuvo que sacrificarse para recuperar lo perdido. Primera Timoteo 1:15 dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando él vence y va al sacrificio, lo hace siendo hombre, y por eso es que es el único ser humano que lo hizo y venció. Jesús vence en su humanidad, hizo algo que nosotros no lo podíamos hacer. No solamente pasar el sacrificio de físico en el cuerpo, sino todo lo que él como ser humano tuvo que pasar. Al él vencer entonces con ese sacrificio, como nosotros no podemos vencer como él lo hizo, pero sí creemos, por eso es que nosotros vamos a ser más que vencedores, porque si creemos en que él lo hizo por nosotros, vamos a ser entonces más que vencedores. Y si tenemos esa fe en ese sacrificio, es donde ya tenemos, como se dice, un tiquete de entrada a la eternidad con Dios. Entonces, por eso era Jesús el que cumplía todas las características para ser el único Salvador, porque además fue el único que nació, vivió y murió sin pecados, Hebreos 7:26, y él está ahora siendo sumo sacerdote, santo, inocente, libre de mancha. Yo sé que para muchos cristianos esto puede ser obvio, pero si vemos la encuesta, no es tan obvio como Jesús es el único Salvador. Acuérdense que la encuesta dice, no, es que también hay otros caminos, como Buda, como Mahoma, para llegar a Dios. Entonces, no, él es el único Salvador. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Buenas noches, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Listo, ahora el otro también, Hasta ahí. sigue, Hechos Y 4, en 12. ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Gracias, José. Entonces, definitivamente tenía que ser solamente Jesús. Y sobre esto hay muchos temas. ¿Por qué Jesús? Todo lo que Jesús hizo, los cumplimientos de las profecías que se hicieron en Jesús. Muchas versiones dicen que Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas en su primera venida y en realidad no lo es, cumplió una parte. Todavía queda mucho más de la mitad de profecías por cumplir que se van a cumplir en su segunda venida, pero eso es otro tema que vamos a hablar después. Ahora viendo cómo Jesús es el único que cumplía todo para podernos salvar, pero ahora, ¿qué es ser salvo? Aquí esto puede ser un repaso antes, pues uno no puede hablar de salvo en el Antiguo Testamento, sino cumplimiento de la ley, lo cual le daba a la gente unos números, unos méritos para poder ser justo. Entonces, en la ley estaba la obediencia versus desobediencia. Y como la ley fue dada a los judíos, entonces se veía como la sangre de animales expiaba los pecados. Básicamente, ¿qué hacían ellos? Obras. Iban a hacer cosas allá para poder limpiar sus pecados. Son obras. También el cumplimiento de la ley aseguraba que tenía que mantenerse puro el linaje genealógico de Salvador, tenía que venir puro. Entonces los judíos, siendo tan rigurosos en mantener la ley, se iban a asegurar, o Dios se iba a asegurar, que los judíos era esa raza que se iba a encargar de mantener el linaje de Jesús puro hasta que él nació con la Virgen María. Pero vemos de todas maneras que la ley no justifica, está en Romanos 3:20, para que ustedes después lo puedan ver. La sola ley no justifica, la ley le da unos méritos, pero no justifica, no salva la ley. De hecho, cuando ellos morían, pues no iban en ese momento al cielo, sino que antes de que llegara Jesús iban al seno de Abraham. Los justos que cumplían la ley iban al seno de Abraham. Sin embargo, los injustos, los impíos,
sí iban al infierno. Esto está en Lucas 16, 19 al 31. Pues en el Nuevo Testamento ya no es ley, sino que es la gracia. ¿Pero qué es la gracia? Que Jesús hizo todo. Él hizo una obra. Jesús, siendo hombre, es el cordero que envió Dios para cumplir los requisitos de la ley. Está en varios versículos. Uno de ellos es Juan 1, 29. Solo Dios podía hacer el sacrificio para el rescate y darnos la salvación. Tan así es Dios, tan espectacular, que él, cuando Abraham hizo pacto con Dios, Abraham no podía ser, porque ser un ser humano garante del pacto. No sé si se acuerdan los animales, no me acuerdo el versículo exacto, cuando Abraham partió los animales en dos, puso una mitad a un lado y la mitad al otro. Él veía una antorcha que iba pasando por la mitad, que iba en el aire. Nadie la tomaba. Era el mismo Dios que cogía la antorcha. O sea, él es el mismo garante del pacto, como de Jesús, el mismo garante del nuevo pacto. Y con la gracia, entonces, ya lo que se necesita es creer, es fe. Se acaban las obras, ya no más obras para salvación. Cuando ustedes escuchen de obras con Jesucristo, no son para salvación, sino que son para recompensa. Lo hemos visto ya también con Tribunal de Cristo, cuando vamos a recibir las recompensas. Vimos las 5 coronas. Por ahí alguien dice que también que son 6 coronas, pero bueno, vimos las coronas que vamos a recibir. Entonces es la fe. Eso es ser salvo, pero ¿quiénes somos los salvos? Aquí hay 3 puntos. María Luisa, tú para que por favor leas la primera parte, cuando vemos que los salvos somos los que somos rescatados de Dios por Jesucristo para estar con él eternamente y no ir al infierno, en Juan 3:16, para que por favor lo leas. Juan 3:16 dice, porque Siguiente, de sí. tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Perfecto, esta es la frase de las más conocidas que hay del cristianismo. ¿Y cuál es la siguiente? Entonces, no solamente nos rescata Dios, pero también nosotros dejarnos rescatar. Primera de Juan 4:10. ¿Qué dice entonces, María Luisa, por favor? En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Correcto, gracias María Luisa. Aquí saco varios puntos de quiénes somos salvos y lo otro es definitivamente ya al dejarnos rescatar y nosotros aceptar lo que hizo Jesús como el único que lo pudo haber hecho y que él lo hizo porque nos ama. Digamos, nosotros a veces decimos, te amo, Señor, y es cierto, es muy bonito, nos retimos de amor por Jesús y cuando lo decimos, pero nada de eso es comparable al amor del mismo Dios por nosotros. Con base en esto, pues definitivamente no queda otra sino nacer de nuevo. Juan 3, versículos 6 y 7. Efraín, ¿estás por ahí, por favor? Ok, Juan 3, 6, 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es menester nacer otra vez. Ok, gracias, Efraín. La semana antepasada vimos la nueva creación. No son frases de cajón, no son muletillas. El Señor dejó de crear en el día sexto de la creación cuando creó al hombre. El séptimo era el día de reposo. Después de que Él creó todo, la nueva creación vino en Pentecostés. Es una creación que no es física, sino que es espiritual. En Pentecostés, entonces, viene lo que es el nacimiento de nuevo, cuando nosotros, no, como decía Nicodemo, no vamos a meternos en la barriga de la madre y nacer otra vez, sino es un nacimiento espiritual. No es un nacimiento de la carne, sino que es espiritual, no se ve, está en el corazón. ¿Quiénes somos salvos? Casi que una condición del salvo, de la persona salva, es ser sellado por el Espíritu Santo. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, el Señor es como decir, ya te tengo a ti, tú eres mi posesión. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, el cual desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí nos pone un sello que no se ve. Nosotros no lo vemos, pero el mundo espiritual sí lo ve. Y si ven cómo vamos hilando, entonces somos sellados, somos apartados por el Señor, entra el Espíritu Santo, somos iglesia, somos hijos de Dios. Juan 1 del 12 al 13 dice que a que todos los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Los que nacieron
no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ahí llega y somos salvos. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, que viendo todo esto y el Espíritu Santo nos sella, nosotros lleguemos a decir, cuando nos pregunten que si Jesús es el único camino o no, nos atrevamos a decir que no lo es? Entonces hay algo acá que no cuadra. Tristemente, muchos cristianos no lo tienen claro todavía. Esto que estamos viendo acá nos va a poder equipar también para lo que sigue más adelante. Los estoy preparando para lo que vamos a ver dentro de un rato. Una de las condiciones que vimos acá es el evangelio de vuestra salvación. En Efesios 1:13 dice, escuchando el evangelio de la salvación y creyendo en el evangelio. Uno puede decir, el evangelio es leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son evangelistas. Nosotros ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué es el evangelio? Es precisamente esto. Está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Quién me falta por ahí para poder participar? Si quiere, ya lo leo. Dale, María Luisa. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Bueno, gracias, María Luisa. Ese es el evangelio. Comenzamos a meter en otro tema, que es, bueno, pero entonces, ¿qué significa creer en vano? Entonces, se puede llegar a pensar que la salvación fue en vano. Cuando él habla de que si no creíste que fue en vano, significa creer con la mente, creer con la razón. Las personas pueden decir algo que sale de sus mentes, de su pensamiento, pero si no está en el corazón, no sirve. Entonces, creíste en vano es creer en la mente, pero no retener la palabra y guardarla en el corazón. Las escrituras son la palabra escrita y si creemos lo que las escrituras dicen, entonces vamos a creer en el que las escribió, que es Dios a través de hombres inspirados por Dios, como vimos las primeras sesiones de estos cursos de profecía hace varios meses, que las escrituras son escritas por hombres inspirados por Dios, profetas, digamos, pastores, etcétera, inspirados por Dios. Hablando específicamente de la profecía, Dios les decía a ellos que escribir. Vemos que la salvación y la vida eterna es solo por Jesucristo. Ahora, ¿cómo se es salvo? Claro, es por la fe. ¿Pero fe en qué? Digamos, cuando yo digo que tengo fe, es decir, creo en Dios o creo en Jesús, resulta que el diablo también cree en Dios y también cree en Jesús. Y eso no lo hace salvo. ¿Es por la fe en qué? Mi esposa está por ahí para que por favor lea esta que está en la pantalla, Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Muchas gracias. Para ser salvo, una persona debe tener fe, debe confiar. ¿Qué es lo que dice ahí? Fe en su sangre. Por eso el enemigo se ha encargado de que la sangre no sea lo más importante. Como hablábamos la vez pasada, se le pone más énfasis a la cruz y suena muy bien y la verdad que llena el corazón. ¿Y por qué no poner énfasis entonces igual en los clavos, en la corona, etcétera? Pero no es fe en la cruz, es fe en la sangre de Jesús. No es la cruz la que nos salva. En la cruz fueron clavadas nuestras maldiciones. La cruz es un símbolo de que la maldición ya no está sobre nosotros. La maldición fue clavada en la cruz, pero es la fe en la sangre derramada por ese Cordero de Dios. Confiando en eso, nosotros entonces sabemos que eso es suficiente para que nuestra alma sea salvada. Dios no va a aceptar nuestras obras, solo acepta a aquellos que reciben su don de amor por la fe. Dios es el que justifica. Nosotros mismos no nos podemos justificar. Si nosotros venimos al Señor, confiamos en Él, en su sacrificio, en su sangre derramada, entonces nosotros entendemos y creemos y ya sabemos que vamos a ser justificados, que los pecados son borrados, remisión de pecados. La sangre lo que hace es borrar los pecados. El pecado es lo que nos tiene apartado de Dios. Dios no puede estar donde está el pecado. Por eso Dios mismo no bajó a arreglar este problema, porque la tierra está contaminada, está llena de pecado, tiene que bajar a través de Jesús. La sangre es un elemento para limpiarnos de nuestra maldad y purificarnos. Vamos a ver más adelante cómo la sangre es mal usada, porque se usa en lo que no es. Entonces,
vemos que somos salvos por gracia y por fe en su sangre. Está en muchas partes de la Biblia, aparte de lo que leyó mi esposa ahora, está en Romanos 3:24, donde dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, justificados también como por la fe que tenemos paz para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 5:9, mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por la sangre vamos a ser salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? Lo que se viene al planeta ahora con la tribulación. Es la sangre la que nos salva, es la que nos limpia. No sé si hasta ahí tengan preguntas, porque vamos a entrar a otro tema aquí un poquito más fuerte. Venga, Saulo, una preguntita. Señora. Yo sé que muchas personas, porque Dios ve los corazones, ¿cierto? O sea, muchas personas que hacen en el nombre de Dios, hacen milagros y todo eso, pero dice que en la Biblia dice que pues que de pronto no tenían el corazón, de corazón no estaban con Dios y que Dios va a decir, yo a usted no lo conozco. ¿Había alguna forma como materialmente, no espiritual, sino aquí en este planeta Tierra, como pongamos para saber si alguien realmente es nacido de nuevo? O sea, porque la persona puede decirlo y puede hacer milagro o no, es que no sé, de pronto estoy un poquito confundida. Cuando tú te refieres que la persona haga milagros como tal. Sí, pongamos que uno ve, porque esa persona tiene una iglesia y tiene una cantidad grande de miembros, porque la persona, sí, pongamos, uno ve esas cruzadas de milagros y yo no sé qué, y no estoy hablando de nadie, ¿no? Ojalá, yo pienso que ojalá todos nos salvemos, pero me refiero a cómo hace para saber, pongamos, eso no lo sabemos nosotros, lo sabe solamente Dios, ¿cierto? Porque es en el corazón, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay mucho tema de lo que tú hablas, porque ahí se mezclan varias cosas. Muchas iglesias utilizan el versículo que dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y sanarán enfermos, etcétera. Acuérdense que eso lo vimos acá y eso aplica para los judíos de ese momento, que si no era por señales y milagros, ellos no creían. Pero ya viene, ahorita viene es la gracia, y el Evangelio de Mateo, donde está esa parte, está dirigido más que todo a los judíos. Acuérdense que Jesús dice, yo he venido... ¿Perdón? En la Biblia también habla, pero Saulo, en la Biblia también habla de que el Señor dice que milagros como Él los hizo, mayores haríamos nosotros también. Entonces ahí se contradice. Vamos a ver. Yo pienso que es el corazón, yo pienso que es el corazón del hombre, o sea, por los frutos lo conoceréis. Yo quiero que esperen un poco hasta el final, porque eso que tú acabas de decir, Anabel, es un tema esencial. Por eso es que mucha iglesia está confundida, porque pareciera que algunos versículos se contradicen con otros, y les voy a dar un tip más adelante qué pasa cuando eso sucede, y aquí lo hemos aprendido también en todo este tiempo, porque Dios nunca se va a contradecir, y cuando Él dice algo es por algo, y el enemigo es el que quiere sembrar duda entre nosotros. Cuando Él dijo eso, muchas cosas, me adelanto un poco, cuando Jesús dijo eso, aplicaba solamente a los israelitas, y eso iba a quedar en pausa hasta que llegara otra vez el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Porque después, cuando viene la iglesia, por ejemplo, solamente para ponerles una idea, cuando le preguntaron a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar, que si 70 veces 7, pues hagamos la matemática, es 490. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy en día... 490, si nosotros hoy en día perdonamos a alguien 490 veces, entonces ya a la 491 ya no hay nada que hacer, o Jesús no nos perdona a la 491. Yo les digo, por ejemplo, en mi caso, yo he pecado más de 1000 veces, miles de veces después de que recibí al Señor. Entonces quiere decir que no soy perdonado. Yo también. Entonces el tema es, esa parte, eso aplicaba a los israelitas, ¿sí? Que tenían que cumplir los mandamientos. Entonces después Jesús dice, no, es que tienes que perdonar siempre. O sea, aquí ya es forever, tienes que perdonar siempre, no son 490 ni 500, es ya siempre, hay que perdonar, hay que vivir toda la vida. Perdón. Cuando, volviendo al tema de María Luisa, y también tiene que ver con lo que dice Anabel, sin duda, en el corazón es donde se ve. Tristemente, hay muchas cosas que han traído desprestigio a la iglesia cristiana, al cristianismo hoy en día, por eso mucha gente no quiere saber nada del cristianismo, porque mucha gente que va a ese tipo de cruzadas realmente enfermos y llegan y después fallecen. ¿Qué pasa? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es que Dios no nos está llamando a que nosotros le creamos a Él por milagros y por señales. Por milagros. Lo que nosotros tenemos que creer a Él es, y que lo hizo. Y si Él nos lleva, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque como decía el Señor Jesús, Él no está muerto, sino que duerme. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, cuando morimos, no morimos y ya no hay nada que hacer. Nosotros dormimos hasta que el Señor venga y nos levante al sonar de la trompeta.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, María Luisa. Desafortunadamente el ser humano le gusta vivir por vista, pero el Señor Sí, nos invita a que nosotros vivamos por fe. ¿Por sí, fe en qué? En lo que Él hizo en la cruz, sí. por fe en No, su sangre. yo creo que yo ese pedazo lo tengo claro, y no que como yo sé, porque a mí me han preguntado mucho, entonces por eso quise traerlo a colación para que tú lo explicaras, porque tú lo explicas mejor que yo. No, está aquí. Bueno, gracias. Y gracias también a Anabel. Vamos a dejar ese temita, Anabel, te pido si me vuelo por alguna cosa, porque hay mucho tema ahorita, me lo recuerdes, pero sí vamos a mirar eso. Aquí viene Ya, algo. Saulo. Aquí viene algo que va a ser un poco fuerte. La frase "me cubro con la sangre de Jesús" es bíblica. Vemos en 1 Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios, o sea, Dios que lo sabe todo, Él lo diseñó todo, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Luego dice en Hebreos 7:27, o sea, sobre la sangre, y parecen muchos versículos, yo solamente saqué estos dos. Entonces, que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificio primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. El sacrificio lo hizo Él una vez para siempre. Cuando nosotros hacemos todo lo que vimos de aquí para atrás, creemos en su sacrificio, creemos en la sangre que Él derramó, fe en su sangre, que el Señor es nuestro Cordero que murió por nosotros, que hizo sacrificio, que nosotros no lo necesitamos hacer. Su sangre se derramó hace 2000 años. Su sangre ya se derramó una vez. Ya nosotros en ese momento estamos cubiertos por su sangre. La sangre cayó sobre nosotros espiritualmente. Nosotros no tenemos que estarnos cubriendo todos los días con la sangre, porque ya la sangre cayó sobre nosotros espiritualmente, y por eso es que somos salvos. Entonces aquí viene un tema que es bastante delicado, y esto aquí muchas iglesias no lo van a ver así, o muchas corrientes cristianas, porque es que esto es muy común y se usa mucho. Pero nosotros criticamos mucho a los católicos por la idolatría, que idolatra esto o aquello, pero ríanse ustedes cómo los cristianos también idolatramos, y hay muchas corrientes que idolatran y usan amuletos cristianos. Vimos el valor que tiene la sangre, la importancia y la relevancia de la sangre de Cristo, que debe usarse como esta frase "que me curo con la sangre de Jesús". No hay ni un solo versículo en la Biblia, ni uno solo, que diga que tenemos que estarnos cubriendo con la sangre de Jesús como una forma de protegernos del mal, de enfermedades, de accidentes, de cualquier calamidad. Ni un solo versículo. Yo sé que es difícil de entender. Nosotros esto lo repetimos porque nuestros líderes y sí nos los han dicho, o personas de influencia nos los han dicho, y suena bien, pero en la Yo, Biblia, voy a terminar aquí lo ya. he dicho muchas veces, pero tiene sentido lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Yo No, también, pero estoy entendiendo ahora. Exacto, ay, en la Biblia dice ay, seguro. la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece como para conjurar, para invocar, o como una forma mágica para protegernos físicamente del mal, como se usa de hace, no, y no solamente es ahora, no es el cuento, es desde comienzos del siglo pasado. ¿Puedo comentar Entonces, algo al respecto? sí, Efraín, dale, por favor. Rápido, nada más de lo que estás diciendo, aplica a esto que estás diciendo de eso, me cubro con la sangre de Jesús, como también aplica a otras muletillas que se enseñan en las iglesias, y que eso pues es otra cuestión que las podemos identificar como dogmas. Y esos dogmas están muy mal aplicados porque muchas veces no están alineados con lo que dice la palabra de Dios, y por lo tanto eso lleva a desviarlo a uno de esa comunión con Dios, básicamente. Gracias, Efraín. Tengo que confesar que yo he usado mucho esto. Como dice Anabel y María Luisa, el Señor conoce el corazón de nosotros. Eso lo hemos usado mucho, y ya desde el momento en que lo conocí lo he dejado de usar, porque cuando veo la relevancia y la importancia de la sangre como la moneda, o el precio que pagó el Señor por nosotros, y que es tan importante como la sangre limpió nuestros pecados literalmente, nos traslada espiritualmente de una posición a otra. La sangre de Cristo no debe usarse de una forma inadecuada, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto nos puede confundir, y fuera de eso puede confundir a otros cristianos, o puede confundir a gente que está buscando en el cristianismo la respuesta. Cuando yo estaba preparando esto, ustedes saben cómo es el enemigo, que usa cualquier cosa en contra nuestra. Un medio en español por allá sacó una noticia con este tema del coronavirus, que en unas iglesias de los Estados Unidos, pues la gente no obedecía las órdenes, y cuando preguntaban, saca una noticia así, yo no sé si en primera página o no, decía, esta cristiana decía que iba a la iglesia así como iba, porque la sangre de Cristo la cubre y la protege de todo virus y de todo mal. Y saca la noticia no con el ánimo de predicar, ni mucho menos, sino con el ánimo de burlarse de los cristianos, de burlarse. Y claro, porque seguramente fue una señora que lo repitió, porque alguien se lo dijo, porque ese otro lo repitió, y así se ha venido repitiendo por años y por años y por años.
Entonces la gente dice, pues estos cristianos están locos, pero si nosotros tenemos las cosas y sabemos muy bien qué significa la salvación, por eso nos hemos gastado todos estos minutos, estos slides para explicar esto, nosotros vamos a estar bien centrados en qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y nadie nos puede mover de ahí. El enemigo no nos puede mover. Ahora, la sanidad, claro, no voy a profundizar en la sanidad. Primero, pues Jesús vino a hacer milagros y María Luisa, la respuesta es Dios nos puede sanar de un momento a otro por su gracia espectacular, porque Él es un Dios bueno que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Él nos puede sanarnos si nosotros se lo pedimos. O tal vez no nos sane y como dice Pablo, yo le he pedido al Señor muchas veces que me quite esto y no me lo ha quitado, este aguijón que tengo en la carne. O pues como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Acuérdense, como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida nosotros somos sanados. Entonces la herida de Cristo, la llaga de Cristo que la lleva en su cuerpo simboliza la sanidad sobre nosotros, para nosotros. Nosotros sí podemos decir, la Biblia dice, la palabra dice que por su herida, por su llaga, nosotros somos sanados. Yo soy sano, mi esposo es sano, mi esposa es sana. Podemos aceptarlo por fe y decir, Señor, yo sé que por tu llaga somos sanados. Pero bueno, como decían Sadrach, Mesach y Abednego, yo sé que el Señor nos va a sacar de este horno de fuego, pero aún así no nos saque, no nos vamos a arrodillar. Pues no sé si tenga algo más que comentar. Seguimos. Básicamente una expresión que yo escucho Sí, muchas veces hablando de estos temas de los clichés que se manejan, que por ejemplo dicen, Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. En la Biblia no se dice explícitamente de esa manera y cuando se refiere a los pecadores es en realidad a la persona. Entonces Dios odia el pecado, pero ama a las personas, porque el decir el pecador es ya, pues decir que implícitamente ama al pecado y y que Dios no siga ama el pecando. pecado. Exacto. Correcto. De acuerdo, Efraín. Eso es otro, puede ser un tema interesante hablar de los clichés de los cristianos, que usamos muchas cosas porque lo han repetido y lo seguimos repitiendo. Gracias, Efraín. ¿Verdad? Sí, Efraín tiene toda la razón, ¿no? ¿Verdad? Uno sí repite como un loro mojado y verdad no sabe lo que está Exacto. Pero miren, la palabra dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces hay que conocer para nosotros no caer precisamente en esas imprecisiones. ¿Qué más haremos para ser salvos? Fe, obras. Hay gente que dice, no, fe y obras. No, no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque ya simplemente por la fe en su sangre, por la fe en la obra que hizo Jesús completa, ya nosotros somos salvos. No tenemos que hacer nada más. Hay corrientes en el cristianismo que dicen fe y obras. Al final, eso es como decir, lo que hizo Jesús no fue suficiente, sino se necesita que nosotros hagamos algo más, lo cual también es otro, así lo voy a decir duro, es otra herejía. Ahora vamos a este tema que lo he venido anticipando desde la semana antepasada, en donde se puede perder la salvación. No voy a preguntar ahora, porque si no nos vamos a demorar y no recorremos todo el tema, pero vamos a tratar de concluir y al final también ustedes comentan. Para poder responder esta pregunta, nosotros tenemos que poner en práctica eso. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La Biblia nos dice que tenemos que trazarla bien, tenemos que entender la Biblia, cómo está escrita. Y aquí ya le hemos hablado varias veces, la Biblia está dividida. La Biblia tiene divisiones. No es lo mismo como Dios se dirigía a Adán y a Eva y esperaba de ellos, digamos, cierto tipo de administración de lo que Dios le había dado, no era lo mismo de lo que él hizo con ellos que lo que está haciendo con nosotros, por ejemplo. Tan así que la Biblia está dividida que la división más evidente está en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Cada testamento está subdividido y es lo que nosotros hemos hablado aquí varias veces de dispensaciones. Las traducciones modernas las llaman de administración, pero al poner la palabra administración le quita toda la contundencia que tiene la palabra dispensación. Dios es el mismo, es el único Dios, siempre es el mismo y no cambia, pero la forma como Dios se ha dirigido al ser humano sí ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Toda la Biblia está escrita para nosotros, pero no toda la Biblia se aplica de igual manera a nosotros. Otra división que nosotros hemos visto es el ser humano o el pueblo, el planeta se divide entre Israel, gentiles e iglesia. Lo que es para Israel no es para los gentiles ni es para la iglesia. No vamos a profundizar aquí, pero ya hemos visto acá varias cosas de esto. Para responder la pregunta de si se puede perder la salvación, voy a mencionar aquí algunos temas. El Señor nos dice que cuando nosotros lo recibimos, Él nos hace ser hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿se deja de ser
hijo. Y algo muy bonito que un día esto me dijo mi hijo a mí, me dijo, papá, pero algo que estábamos nosotros chanceando y me dice, papá, pero yo soy tu hijo, tú no puedes cambiar eso, tú eres mi papá. Es cierto, ya él nació, ya mis hijos nacieron, ya nosotros somos hijos, yo soy hijo de mi mamá. No puedo yo decir, yo borro ese pedazo, ese capítulo de mi vida y ya no soy hijo. No se puede decir, no, yo ya dejo de ser hijo. Se pueden llegar a cambiar los papeles en una notaría, cambiar el apellido, sí, ya un juzgado, lo que sea, pero nada va a cambiar el hecho de que nosotros engendramos a nuestros hijos y que fuimos engendrados como hijos de nuestros padres. Otra cosa es que haya hijos obedientes e hijos desobedientes, pero es hijo o hija. Entonces lo otro que dice el Señor acá, mami, no sé si está por ahí para que lea esta parte que dice acá. No podemos ser quitados de su mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27, 29. Tremenda esa palabra, ¿no? Exacto, esa es otra. Primero, no podemos dejar de ser hijos. Segundo, no podemos ser quitados de la mano del Señor. No podemos porque Dios, pero Jesús lo dijo. El Evangelio, o sea, el libro de Juan, el Evangelio de Juan es un libro que se aplica a casi todo para la iglesia, es un libro espectacular, mucho amor en este libro, y a diferencia, por ejemplo, de Mateo, él digamos, esto aplica mucho a la iglesia, Mateo aplica más que todo a los israelitas. Ahora, pero entonces lo que sí es que Dios nos disciplina, ¿cierto? O sea, oh, claro, porque somos hijos. Yo metí la pata y me están disciplinando, ay, no. Exactamente. Ahora, otra cosa, también puede ser fuerte. Jonás 2:9, no se puede perder algo que no es nuestro. ¿Por qué? Jonás 2:9 dice, yo pero con voz de gratitud te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece al Señor. La salvación es de Dios. ¿Cómo va a perderse si no es nuestra? Es de Dios. Ahora, otra cosa, Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Luego el 23 dice, y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, vosotros que obráis maldad. Aunque se diga, aunque hayan dicho Señor, Señor, no están en el reino, no van al reino del cielo. Dios no lo conoce, Jesús no lo conoce. Entonces la pregunta es, ¿será que sí fue salvo? ¿Será que sí fueron salvos? Cuando le preguntan, Jesús es el camino, el único camino, dice, no necesariamente. ¿Será que esas personas, como decía María Luisa, no sé si fue esta clase o la pasada, ¿será que sí fueron salvos de verdad? Porque no se puede perder algo que no se tiene, algo que no es nuestro. No podemos ser quitados de la mano de Dios y no podemos dejar de ser hijos. Pero además de esto, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que Él nos llevase a Dios, siendo ciertamente muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Gracias, Efraín. Hebreos 9, el 25 al 28. Acá Pablo, porque yo soy de los que pensamos que Pablo escribió el libro de Hebreos, un día esto hablamos de eso, dice, Jesús es el sumo sacerdote, que no es como los sacerdotes anteriores del Antiguo Testamento, que iban a toda hora, todo el tiempo, a hacer el sacrificio, pues no, como dice aquí Hebreos 9, 27, y de la manera en que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Luego en el 28, así Cristo fue ofrecido una vez para pagar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que esperan para salvación. Jesús ya lo hizo la obra completa. Si nosotros creemos que la salvación se pierde, entonces creemos o estaríamos diciendo que primero la obra de Jesús no es completa y segundo que Jesús le tocaría ir una y otra vez o tenemos que ir una y otra vez a sacrificar a Jesús, o que si Jesús vuelva otra vez y sacrifique por nosotros, Él ya lo hizo una sola vez y para siempre no se necesita nada más. Ahora, Saulo, Señor. pero a ver, una cuestión. En Mateo 7:21, el Señor hace referencia a, en la segunda parte, que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que ahí sí está dando una relevancia, una importancia a la obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo acabamos de leer. Exacto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Sino Sí, el que hace la voluntad de mi Padre. Exacto, pero hay que tener mucho cuidado porque no es por obras, José. Claro, no es por obras, pero hay que darle la relevancia y la importancia que tiene la obediencia. Pero lo que yo entiendo ahí es que el que hace la voluntad, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Allá es. Nosotros reconozcamos a su Hijo, ¿no? Esa es. En este caso, Dios lo que quiere es, todo es
todo esto que está ocurriendo en el planeta hoy en día es para que nosotros reconozcamos que Dios envió a Jesucristo, que Jesucristo hizo la obra. En este caso, la voluntad del Padre, Él quiere que ninguno se pierda. ¿Cómo el Padre se pone feliz de nosotros? No es que nos portemos bien y hagamos buenas obras, porque nuevamente es obras. Lo que Él quiere es que nosotros aceptemos lo que Él hizo. La voluntad de Dios es que nosotros aceptemos la obra de sacrificio de Jesús, derramamiento de sangre por nosotros. José, conecto con lo que dijo Anabel, porque a veces una cosa parece que se contradice con otra. ¿Qué pasa? Y lo comencé antes de este subcapítulo, este subtema. La Biblia tiene divisiones. Cuando el Señor está hablando en la palabra en el Nuevo Testamento que tenemos que obedecer los mandamientos, no nos los está diciendo a nosotros, porque los mandamientos son ley. Se lo está diciendo al pueblo de Israel que todavía está en pausa y que la única forma como Israel, como nación, va a ser salva es en la tribulación. Sí pueden haber individuos, y es otra cosa muy importante, la salvación es individual. Hoy en día es israelitas, colombianos, canadienses, mexicanos, ecuatorianos, todos podemos ser salvos, no, ya no es ni griego ni judío, como dice el Señor, cualquiera, individualmente, pero como nación ya es otra cosa. De hecho, va a haber el juicio a las naciones al final del Armagedón. Entonces, como nación, Israel va a volver a someterse otra vez a la ley cuando estén en el juicio de los 7 años de tribulación. Tenemos que tener en cuenta que la Biblia tiene dispensaciones y que está dividida. Entonces, cuando son obras para lograr la aceptación del Señor, primero que todo, no son obras para salvación, porque la obra ya la hizo Jesús. Y segundo, en este momento no podríamos ir al detalle porque nos tomaría otra sesión, cuando es obedecer el mandamiento o la ley que a nosotros no nos toca, sino que le toca a los israelitas cuando venga el juicio. Entonces hay que tener cuidado donde la Biblia se está dirigiendo a los israelitas o se está dirigiendo a la iglesia o se está dirigiendo a los gentiles. Y hay que tener mucho cuidado porque la salvación, como lo hemos visto ahora, primero no podemos dejar de ser hijos, segundo no podemos perder algo que no es nuestro, tercero en realidad fue que sí se fue salvo, cuarto Jesús hizo la obra una vez y para siempre, la salvación le pertenece al Señor. No sé, José, si yo sé que hay mucha tela que cortar en esto. Sí, no, yo tengo claro que la salvación no es por obras, porque así pues Él lo estableció. Es un don de Dios dado a nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, bueno, yo hice tal o tal cosa y recibir algún mérito por eso. Eso es otra cosa. La obediencia pues va más por el lado de las coronas y todo ese lado. Sí, es verdad, Exacto, José. pero no hay cómo dejarle, no hay cómo quitarle la importancia, porque ¿qué hacemos con versículos también como que sin santidad nadie verá al Señor? O sea, yo creo que Dios sí le da una relevancia muy importante. Claro, no, porque lo que dijimos al principio, hijos desobedientes y hijos obedientes. Ese Venga, tema pero la santidad, mi entender, ¿no? Pues yo que soy todavía muy, pero sin santidad nadie verá a Dios. Para lo que significa es que por eso necesitamos a Jesús, porque Él es el único santo, santo, santo. O sea, no hay forma que yo por mi propio mérito, así yo haga todo perfecto, ya solamente con un mal pensamiento ya no soy santa. Entonces, por eso, sin santidad nadie verá a Dios, significa que si yo no recibo a Jesús como mi Salvador, así yo, mejor dicho, me vaya para un templo, monasterio, no me voy a salvar. no, Eso es lo que yo exactamente. entiendo. Exacto, José. Esa Bueno. parte cuando habla sin santidad no se verá al Señor, no quiere decir que entonces uno es salvo y si no es santo no va a ver al Señor. Es imposible, o sea, No, nuevamente, lo que matemáticamente estoy es imposible. diciendo es que nuevamente no estoy diciendo que por eso se pierda la salvación. Lo que estoy diciendo es que Dios sí le da una importancia a la salvación. De hecho, o sea, si tú lees, por ejemplo, Hebreos 5, Jesús en su humanidad habla, ¿no es cierto? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Dios siempre está dando una importancia a la obediencia. Claro, sí, seguro. Por eso, hijos obedientes y hijos desobedientes, sin duda, sin duda. Y yo creo que, bueno, volviendo al tema de la santidad, es precisamente como el Señor nos llama santos cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, pero no quiere decir que seamos santos con una aureola y ya no pequemos, sino que precisamente ahí, porque ya cambiamos de posición, vamos a ver al Señor, ¿sí? Porque ya, aunque pequemos, nosotros ya tenemos lo que tú dices al sacerdote que está intercediendo por nosotros, pero Jesús nos santifica cuando nosotros lo aceptamos a Él por su obra. Entonces ya dejamos de ser incrédulos y pasamos a ser salvos. Eso Pero bueno, eso de santificarse también es específicamente el que uno es apartado
para Dios y obviamente apartado del mundo. Y eso, pues bueno, se hila con todo esto de la obediencia, el consagrar la vida a Dios y todas esas cosas. Es decir, vivir una vida de justos, y eso no quiere decir que no vayamos a pecar. Pero digo, ahí está el ejemplo de David, que fue un santo, pero finalmente pecó y pecó feo. Sí. Bueno, entonces, bueno, gracias a todos por sus intervenciones, muy interesantes todas. Ahora vamos a hacer aquí una distinción entre salvos y no salvos. ¿Qué pasa hoy en día con los salvos y los salvos y qué va a pasar después? Entonces, lo que ya todos conocemos acá, cuando un salvo muere va al cielo, Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna, Juan 11 del 25 al 26, que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Pero cuando un no salvo muere, pues va al infierno hoy en día, pero luego va a ir al lago de fuego y azufre. Salmos 9:17 y Apocalipsis 20:15, para mencionar un par de versículos, pero de esto hay muchos. Pero ¿qué va a pasar con los salvos y no salvos? Los salvos, y aquí hay muchos versículos bíblicos, se los dejo acá en esta, no los vamos a leer todos porque no acabaríamos esta noche, pero bueno, los muertos resucitarán y saldrán vivos en el rapto. Luego nos vamos con el Señor con ellos para encontrarnos con el Señor en el del rapto hemos hablado mucho. Está Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Primera Corintios 15, del 50 al 52 y así. Luego en el cielo vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde está el bema, lo que hablaba José ahora, 2 Corintios 5:10, 2 Timoteo 4:8 y así. Después del tribunal de Cristo pasamos a la siguiente fase, que es la boda del Cordero. También lo vimos acá, seguido, ¿no? Paso a paso. Luego regresamos con Jesús en el Armagedón cuando venimos todos los santos con él vestidos de lino finísimo, Apocalipsis 19, 13 y 14. ¿Para qué? Viene lo que ya conocemos, el encadenamiento a Satanás que va al infierno por 1000 años y en esos 1000 años vamos a reinar con Cristo, Apocalipsis 26. Después de estos 1000 años, entonces ya viene la renovación de la tierra y el cielo, también está en Apocalipsis en el capítulo 21, para luego vivir la nueva Jerusalén por la eternidad, Apocalipsis 22, 3:5. Es que esto es como un resumen. Aquí menciono 7 cosas que por lo menos van a pasar a nosotros los que somos salvos. Y los que no son salvos, uno cree que hoy en día no pasa más allá de ser, bueno, esto se va a reservar es para el final, para la eternidad, etcétera, pero no. Los no salvos hoy en día viven una vida material, una vida vacía, una vida sin esperanza, que por lo menos hoy en día a nosotros, todos los que estamos en este grupo y muchas personas que oyen estos cursos después, nos da esperanza en medio de una situación tan fea que estamos viviendo en el mundo desde hace 20 meses. Tenemos una esperanza. Seguramente es la esperanza bienaventurada que tenemos todos, pero que no tienen los que no son salvos. Esto lo vemos en Eclesiastés 2, del 1 al 11, Hebreos 12, 15, etcétera. Pero estas personas también son sujetos a sus pasiones y engaños de Satanás, como lo éramos seguramente antes de conocer al Señor Jesucristo. Y durante el milenio van a pasar el tiempo en el infierno, no van a resucitar como los muertos en Cristo. Pero al final del milenio van a resucitar los no salvos para condenación eterna. O sea, y es lo que le llama la Biblia la segunda muerte. Está en Juan 5:29, la segunda parte, o en Daniel 12:2. ¿Y para qué van a resucitar? Para recibir el juicio por sus obras durante el tiempo que estuvieron en la tierra y después van al lago de fuego y azufre, que es Apocalipsis 20:12, 14 y 15, en donde el infierno es una transición terrible, pero no es lo peor, porque luego viene el lago del fuego y azufre, que fue destinado inicialmente para Satanás y sus ángeles, pero por la desobediencia también a los desobedientes, los que no creyeron en Jesucristo. Esta parte la puse aquí al final, pues ya lo hemos visto, es como para concretar y para concluir lo que hemos hablado hasta ahora, de que nosotros tenemos una esperanza, que es el rapto de la iglesia. Y lo que hemos hablado ahora, creo que aquí esto resume en este slide quiénes nos vamos al rapto. Yo no voy a decir que toda la iglesia, porque tal vez me pueda pues ser impreciso, porque nosotros decimos, pero mire esto lo que pasa con estos, el 70% de que van a la iglesia y dicen que Jesucristo no es el único Señor y Salvador. Es tal vez feo decirlo, pero estas personas, si no reconocen a Jesús como su único Señor y Salvador, aunque vayan a una iglesia y sirvan y sean excelentes siervos en una iglesia, hagan una cantidad de cosas, pero aún en su corazón no vivan para Cristo y no reconozcan al Señor como su único Señor y Salvador, y que no es Buda ni que es Mahoma, sino que es solo Jesús el que va a llevar a la vida eterna y que su sangre preciosa fue la que hizo todo, estos no son salvos, por lo tanto no van al rapto. Simplemente es la cristiandad que habla, profesa con la boca, pero no siente de corazón.
pero al rapto vamos a ir todos los verdaderos salvos en Cristo, que es la iglesia, que es la desposada. La iglesia, no la institución, no la organización, es el organismo vivo. La iglesia, que es los individuos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en todo el planeta y que formamos la iglesia, que es la desposada. Y sobre esto hemos visto muchas parábolas del trigo y la cizaña, la red de pesca, cómo el Señor va a hacer división o separación entre unos y otros. Y esto ya lo hemos hablado incluso hasta con José, las 10 vírgenes. 10 vírgenes que pueden llegar a representar toda la cristiandad, en donde Mateo 25, del 1 al 10, nos muestra que unas se quedan y las otras se van. No quiere decir que el 50% apliquen en todas las iglesias, 50 y 50, como lo escuché también lo he escuchado de varios estudiosos. En algunas iglesias puede que sea el 50-50, en otras puede que se quedan el 80 y se van el 20, en otras al revés, se va el 80 y se queda el 20. En otras el 100, no sabemos, como dice María Luisa, Dios es el que ve los corazones, pero no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino del cielo, y hay que tener mucho cuidado también de entender nosotros dónde estamos y saber que el que tiene la salvación no la va a perder, pero también que el Señor quiere, a través de todo esto que estamos viendo aquí ahora, que si todavía tenemos la oportunidad de tocar puertas y de compartir con otros que incluso han sido hermanos, son hermanos, se llaman hermanos nuestros, que van a la iglesia, levantan manos, que puede que no tengan claro que son salvos o que estén confundidos. Pero aún así, Dios en su infinito amor sabe quién es trigo, sabe quién es cizaña, sabe quién es el pescado bueno, sabe quién es el pescado malo y sabe quiénes son esas vírgenes o esas personas que tenemos el aceite listo y que tenemos el Espíritu Santo, que es esencialmente el aceite, en nuestras lámparas, que son nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, gracias por haber escuchado esta parte. Hasta ahí llegamos con esta presentación.